Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema, entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, hermanos. Miren, estamos hablando de Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Estos versículos 22 y 23, traen un nuevo término para nosotros, el cual es la iglesia. No quiere decir que sea nuevo, ¿verdad?, para nosotros en ese sentido, estrictamente. Pero sí quiero decirlo que en la primera epístola, o en la epístola a los Efesios, esos son los dos primeros versículos que mencionan la iglesia. Entonces, nosotros queremos decir, relacionándolo con Efesios 4:11, donde Dios dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, estos a fin de perfeccionar a los santos. Estos hermanos dotados deben de perfeccionar a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio. La obra del ministerio es que hagan lo mismo que hacen los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Entonces, y eso que realmente sea para la edificación de la iglesia. Entonces estamos comparando, Efesios 1, 22, 23, y lo estamos relacionando con, Efesios capítulo 4, si usted quiere, desde el versículo, 13, 14, 15 y 16. Principalmente el versículo 15 y 16, donde dice que debemos de crecer hacia la cabeza, es decir, Cristo, ¿ve? Y luego entonces dice que todos nosotros, al reunirnos, entonces recibimos el suplir, el rico suministro de las coyunturas. Y entonces, todos los miembros recibimos ese rico suministro, y entonces lo que tenemos que hacer, es hasta cierto punto compartirlo. Lo que nosotros recibamos hay que compartirlo, con los miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer, hermanos? Esto lo vamos a hacer a través del profetizar. Mire, déjeme, le quería leer unos versículos. Por ejemplo, dice, versículo 1, Primera de Corintios, capítulo 14. Fíjense, versículo 1 dice, sigan el amor, seguid el amor. Por supuesto, eso es capítulo 13. Y anhelad los dones espirituales. Eso es capítulo 12. Pero sobre todo, que profeticéis. Entonces, profetizar, fíjense, en el versículo 3, haga de cuenta que se nos dice lo que es profetizar. Pero el que profetiza, hablar por Dios, hablar Cristo, eso es realmente profetizar. Entonces, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, aliento y consolación. Bueno, en el verso 4 vuelve a decir, pero el que profetiza edifica la iglesia.
Entonces, déjeme, le hablo, verso 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con la mente. Dice el verso 22. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Dice el verso 24, estamos en 1 Corintios 14, verso 24. Pero si todos profetizan, escuche, pero si todos profetizan. Verso 26 dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene enseñanza, tiene revelación, tiene lengua, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Ok, muy bien. Dice el verso 29. En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y los demás disciernan. Verso 31. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean alentados. Escuche de nuevo este versículo. Porque podéis profetizar nada más uno. No, podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean alentados. Verso 32. Dice, y los espíritus de los profetas, escuche esto, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Porque luego a veces podemos decir que estamos inspirados y que nos queremos llevar 5 o 10 minutos, ¿me entiende? No, hermanos. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Eso quiere decir que si yo voy a profetizar, ¿verdad? Y si tengo 1 minuto para profetizar, entonces debo de salir de un versículo, así, estrictamente, principalmente del tema que estamos viendo. Número 2, a lo mejor puedo desarrollarlo un poco ese verso, ¿ve? Luego realmente puedo tocar un poquito mi experiencia y luego finalmente, o sea, puedo cerrar, o sea, con algo positivo de ese versículo para mi vida, ¿sí? O cómo Dios es misericordioso, o cómo Dios es compasivo por darnos tal revelación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Pero entonces, o sea, de esa manera, pues nosotros, ¿verdad? Estamos edificando el cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces, ok, por eso decimos, ¿verdad? Que profetizar es importantísimo para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjese usted, por ejemplo, aún si lee usted Efesios 4:11, dice, y él mismo, refiriéndose a Dios, dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, todas estas cosas, hermanos, pues están ahí, podríamos decir, es la manera, me explico, en que primeramente los santos son perfeccionados, ¿ve? Y luego para la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? ¿Qué es lo que pretende el Señor? Nada más, o sea, la edificación del cuerpo de Cristo. Y entonces, ok, nosotros pues ya de acuerdo al mensaje que se dio esa mañana o lo que usted quiera, entonces de ese mensaje usted puede profetizar. Pero si no, le voy a decir otra cosa, mire. O sea, nosotros en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan,
Nosotros tenemos 5 aspectos principales de la persona del Señor Jesucristo. Escuche, 5 aspectos principales del Señor Jesucristo son revelados en los 4 evangelios. Y ese es el desarrollo de todas las epístolas hasta consumar en el libro de Apocalipsis. ¿Ve? Entonces, ¿cuáles son esos 5 aspectos que son revelados de la persona de Jesucristo en los 4 evangelios? Número 1, su encarnación. Número 2, su vivir humano. Número 3, su crucifixión. Número 4, su resurrección. Y número 5, su ascensión. 5 aspectos principales de la persona del Señor en los 4 evangelios. Su encarnación, su vivir humano, su crucifixión, su resurrección y su ascensión. A veces nosotros decimos lo que Él es y nos referimos a su encarnación. Lo que Él ha hecho y nos referimos a lo que Él hizo, ¿verdad? O a la predicación del Evangelio, como usted quiera decirlo. Luego decimos lo que Él ha cumplido, nos referimos a su crucifixión. Luego nos referimos a su resurrección. Y luego y a veces decimos lo que Él ha logrado, ¿ve? Pero nos referimos a su resurrección. Y luego decimos lo que Él ha obtenido y nos referimos a su ascensión. Entonces, esa es la manera en cómo nosotros manejamos estos términos. Y eso básicamente es lo que nosotros deberíamos estar compartiendo de la persona de Cristo, ¿sí? Entonces, claro que eso está, vamos a decirlo así, condensado, ¿ve? Ahí en los 4 evangelios. Pero luego en el libro de los Hechos y en las 14, en todas las epístolas, ¿verdad? Y en el libro de Apocalipsis, entonces está el desarrollo de estos puntos, ¿sí? Estos puntos son los 5 componentes de los 27 libros del Nuevo Testamento. ¿De qué se componen los 27 libros del Nuevo Testamento? Número 1, de la encarnación de Jesús. Número 2, de su vivir humano. Número 3, de su crucifixión. Número 4, de su resurrección. Y número 5, de su ascensión. Entonces, si usted tiene estos 5 puntos, haga de cuenta que es realmente los 27 libros que tenemos del Nuevo Testamento. Entonces ya estamos diciendo, ¿me explico? Ya estamos diciendo, cómo realmente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ellos tienen la tarea de perfeccionar a los santos. Los santos perfeccionados, ¿me entienden? Ellos van a ser capacitados para la obra del ministerio. Y la obra del ministerio es exactamente la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo vamos a edificar el cuerpo de Cristo? Con los 5 aspectos principales en que se revela el Señor en los evangelios, que realmente es el desarrollo en todos los otros libros del Nuevo Testamento hasta finalizar en el libro de Apocalipsis. Entonces, en ese sentido, nos referimos a su encarnación, su vivir humano, su crucifixión, su resurrección y su ascensión. O podemos decirlo de otra manera, lo que Él es, lo que Él ha hecho, lo que Él ha cumplido, lo que Él ha logrado y lo que Él ha obtenido. Entonces es otra manera de decirlo. El hermano Adolfo lo dice todo el tiempo, ¿me explicó? Por eso ahorita lo estoy tratando de hacer claro para que todos ustedes tengan la vista completa. Y entonces ya sabemos, sí, Dios ha dado a algunos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas y a otros como pastores y maestros. Todos ellos tienen la función de prepararnos a nosotros, de
de perfeccionarnos, de equiparnos con la verdad, de mostrarnos todo lo que está en la Biblia. Y luego, una vez que nosotros lo recibimos, entonces eso nosotros debemos de hacer la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? En realidad es la edificación del cuerpo de Cristo. Y entonces nosotros, estamos hablando de la edificación del cuerpo de Cristo principalmente en 5 aspectos principales: encarnación, vivir humano, crucifixión, resurrección y ascensión. Amén.